Vamos a comentar hoy las canciones 18 y 19. Dos canciones juntas. Con estas dos canciones San Juan de la Cruz termina su comentario el desposorio espiritual y nos hará comenzar la canción 20, que estamos deseando entrar en el matrimonio espiritual. Es canción 18 y 19. Pero antes de la canción 18 y 19, yo quisiera volver a recordar un esquema que San Juan de la Cruz nos lo va a repetir en estas dos canciones que ya hemos visto. Cómo él divide, tomando de la palabra de Dios, y estructura el alma. Recordamos que dice, hay una parte inferior y otra parte superior en el alma. Es una forma de dividir, es una forma humana de hablar. Esta parte inferior llama San Juan de la Cruz, que es el ámbito de los sentidos. Y esta parte superior lo que llamará el ámbito del espíritu. Sentidos y el espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, sino a la dimensión más interna, imagen y semejanza de Dios. Por eso en esta dimensión del espíritu encontramos el entendimiento, la voluntad, y aquí pone también la memoria intelectiva. En los sentidos tenemos los sentidos fuera de nuestra alma, tendremos que estar junto con nuestro cuerpo. Los sentidos externos y los sentidos internos, como ahora volverá a recordar San Juan de la Cruz. Después tenemos todo el ámbito de los apetitos, donde está también todos los sentimientos y demás. Esto sí, en un breve esquema. Pero es importante porque vamos a hacer referencia constantemente a este esquema. San Juan de la Cruz nos va a hacer referencia ¿para qué? Para que Dios, que habita en el centro del alma, cuya primera influencia suya hacia el espíritu, pero nos vamos a encontrar como los sentidos pues intentan entrar en esta dimensión y que el espíritu se haga. El espíritu se someta a los sentidos, cuando tiene que ser al contrario. Pero bueno, vamos a ir despacito entrando en el texto de San Juan de la Cruz. Esta canción 18, la anotación. Número 1. En este estado desposorio espiritual, dice, padece mucho el alma. ¿Y por qué padece el alma? Porque ya está experimentando y tiene experiencia de Dios, de su amor, en esta vivencia interna, pero ve cómo toda esta dimensión de los sentidos, dimensión más inferior, pues la molesta muchas veces y le impide tener esa quietud. Un poquito más adelante, al final de este número 1, dice, pues cuando Dios hace merced al alma de darle a gustar algún bocado de los bienes y riquezas que le tienen aparejadas, y cuando experimenta este gusto de su amor, ¿qué ocurre? Se levanta en la parte sensitiva, un mal siervo de apetito, la parte sensitiva de los apetitos se levanta. ¿Por qué? Porque estos apetitos tienen las malas inclinaciones, que son lo que llamamos las concupiscencias. Claro, como esto, digamos, se remueve espontáneamente, pues le produce gran malestar. Desordenados movimientos, ahora rebeliones de esta parte inferior, en pedirle esto. En el número 2, en lo cual se siente el alma estar como en tierra de enemigos y tiranizada entre extraños y como muerta entre los muertos. Porque dice al final del número 2, de lo cual
para mostrar el alma la molestia que recibe. A ver, ¿quién de nosotros no recibe molestia, verdad? La parte sensitiva. Pues, y el deseo que tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus ejércitos y molestias, se acabe ya, pues se le sujete del todo, es decir, por una parte, las molestias que experimenta de toda esta parte sensitiva que no controlo, y a mí me hace el deseo grande, siempre el deseo grande de que esto se termine para poder tener esta paz y quietud de amor, levantando los ojos al esposo, como quien lo ha de hacer todo, bien subrayado esto. ¿Quién puede serenar esta parte sensitiva? El esposo. Por lo cual yo tendría que tener la paciencia por una parte, pero también poner, como hemos dicho en otras canciones, el trabajo de mi oración y el ejercicio de mis obras de caridad en docilidad al Espíritu Santo, para que el esposo, que es quien lo hace todo, comienza esta canción 18 diciendo: oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Vamos a entender un poquito esto. San Juan de la Cruz entiende, es una forma de explicar lo que es tan difícil del lenguaje humano, como que esta parte superior del espíritu, como si esta parte fuera como una ciudad. Esto como si fuera una ciudad. Una ciudad, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué son los arrabales? Pues son esos barrios que están en las periferias de las ciudades. Entonces considera que toda esta parte sensitiva e inferior del alma son como los arrabales de la ciudad, como los barrios periféricos, ¿no? Pues entendiendo un poquito esto, dice como hay un intento de comunicación y de que esta vivencia sensitiva entre aquí y desorganice y digamos, quite la paz que reina. Número 3, la declaración. En esta canción, la esposa es la que habla, la cual, viéndose puesta según la porción superior espiritual, ¿cuál es la porción superior espiritual? Establecimiento y voluntad con su memoria. En tan ricos y aventajados dones y deleites de parte de su amado. ¿Por qué? Porque aquí ya se ha dado esta unión, empieza a haber esta unión de voluntad, ya empieza a haber aquí una paz, iluminada por la fe, por la esperanza y la caridad. Pues en esto dice donde el esposo la ha puesto, viendo que de la parte de la porción inferior, que es la sensualidad, se le podría impedir, y que de hecho impide y perturba tanto bien, ¿qué pide? Pide a las operaciones y movimientos de esta porción inferior, que es eso, sosegados, dejar un poco en calma, ¿no? Tranquilizados en las potencias y sentidos de ella, y no pasen los límites de la región, la sensual, a molestar e inquietar la porción superior y espiritual del alma. Es decir, vosotras quedaos aquí, pero no entréis aquí. No molestéis la quietud de amor que vivo. Pero como le molesta, es decir, quedaos en vuestra parte. Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus potencias, si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza. La imaginación, por ejemplo, se dispara la imaginación, ¿no? Las malas inclinaciones, sentimientos de tristeza, de dolor, de cosas así, pues que me inquietan la paz, la suavidad y el gozo, que viva en la parte más íntima. Bien, pues dicho esto, que es la idea fundamental, ahora explica cada una de las frases de la canción. Oh ninfas de Judea. ¿Qué es Judea? Llama la parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llama Judea porque es flaca y carnal, ciega, como la gente. Bueno, esto ya es un decir. Entonces,
Fíjense las expresiones. Flaca, es decir, le falta fortaleza. Carnal, porque está inclinado, ¿no? Y ciego, ¿por qué? Porque no tiene la luz del entendimiento. Y la llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías, movimientos y afecciones de esta porción inferior. A todas estas llama ninfas, ¿por qué? Porque como las ninfas, con su afición y gracia, atraen así a los amantes. Es decir, ¿qué está intentando esta parte? Atraer para que salga de aquí, me someta. Es como aquel que me quiere seducir. Así estas operaciones y movimientos de la sensualidad, la sensualidad es parte sensitiva, no es otra cosa la sexualidad. La sensualidad es parte sensitiva, sabrosa y porfiadamente, ¿qué hacen? Procuran atraer así la voluntad de la parte racional para sacarla de lo interior a que quiera lo exterior que ellas quieren y apetecen. Esto es, sacarme de la interioridad y llevarme a la superficialidad. Esto es lo que pretende. Entonces, cuando nos dejamos llevar de mis sentimientos, entonces pues parece que pues yo todo giro alrededor de cómo estoy, cómo yo me siento, pues ¿qué está pasando? Que me han seducido. En vez de aplicar la luz del entendimiento, de la fe, con la esperanza y la caridad, pues me dejo llevar de esta parte. Moviendo también al entendimiento y atrayéndola a que se case y junte con él. Es decir, mueve, por ejemplo, cómo yo me estoy sintiendo, las sensaciones que yo tengo. Entonces, hace que mi entendimiento piense que yo estoy así y me entretengo en eso que me pasa, que yo siento. Mi voluntad se mueve, en vez de la caridad y hacer la voluntad de Dios, se mueve, movido solo por eso que le apetece y yo pues siento o imagina, pues aquí ya tenemos el lío. Se pierde la paz, se pierde la quietud, el gozo. Por eso dice, sensuales operaciones y movimientos, en tanto que en las flores y rosales, número 5, las flores, ya habíamos dicho, son las virtudes del alma. Los rosales, las potencias del mismo alma. ¿Cuáles son? Entendimiento, memoria y voluntad. Es decir, de aquí nacen las virtudes, unidas por la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, de aquí nace el obrar bien. Pues muy bien, estos son conceptos divinos, son actos de amor y dicha virtud, es decir, pensamientos divinos, actos de amor que hago con la voluntad, participando de la caridad y todas las virtudes que nacen de él. Y entonces dice, el ámbar perfumea. ¿Quién es? El divino espíritu del esposo. Recordamos la canción anterior, no la volvemos a leer. Pero es ese Espíritu Santo el que, como las flores aromáticas, al tocarlas, vuelven a expandir la buena fragancia. Pues el Espíritu Santo, al remover las virtudes con su acción de amor, salen incluso al exterior esas obras de amor, del buen olor de Cristo. Por eso se derraman y se comunican suavísimamente en las potencias y virtudes del alma, dando en ellas que suavidad. Produce suavidad. Y dando esta suavidad espiritual a mi alma. Cuando no tengo esta suavidad espiritual y estoy, pues, removido, ¿qué está pasando? Pues que toda esta parte inferior sensitiva está removida y está entrando y me quiere sacar de mi paz y suavidad y gozo para que yo me deje llevar por ello. Mora en los arrabales. En los arrabales son, como he dicho, los sentidos, estamos en el número 7, sentidos sensitivos interiores. ¿Por qué? Porque están los externos, gusto, olfato, oído, etc., ¿no? Tacto. Estos interiores son la memoria sensitiva, no la memoria intelectual, es decir, el recuerdo de aquellas sensaciones que viví cuando me pasó esa situación. Fantasías e imaginativa, en las cuales se colocan y recogen las formas e imágenes y fantasías de los objetos, por medio de los cuales la sensualidad mueve sus apetitos y codicias. Es decir, de esta imagen, vamos a poner estos sentidos que tenemos aquí, que sería pues la memoria sensitiva con su imaginación y fantasías,
¿Qué hace? Cuando esto empieza a removerse en mí, me mueve y me hace nacer sentimientos, me hace apetecer para bien o para mal. Y me mueve los sentimientos agradables o de rechazo. Todas estas historias que nos montamos con nuestra imaginación. Claro. Y entonces, de esta forma son las que aquí llaman ninfas, las que intentan seducir a esta parte superior del espíritu. Entonces, por eso le dice, sosegaos, entrar en inquietud. Estas entran a estos sus arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los sentidos exteriores. He visto, he oído. Entonces he visto y he oído cosas, entonces eso me hace despertar la imaginación. Otras cosas que ya he vivido, tengo las sensaciones y los apetitos desordenados, sensaciones malas, me hacen nacer sentimientos no adecuados y quiere entrar para que yo piense que esto que yo he visto y oído y me imagino y me da estas malas sensaciones son verdad, que son estos sentidos exteriores, son oír, ver, oler, etcétera, de manera que todas las potencias y sentidos, ahora interiores como exteriores, de esta parte sensitiva, externos e internos, son los barrios que están fuera de los muros de la ciudad. Esto es mucho. La ciudad, la parte del espíritu está fuera, lo rodearía, por decirlo de alguna forma. Esos arrabales los podemos llamar arrabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la ciudad, porque lo que se llama ciudad en el alma es más adentro, es a saber, la parte racional, que tiene capacidad para comunicar con Dios. Esto es muy importante. He puesto aquí a Dios. Dios se comunica y nos comunicamos con Él a través de esta dimensión del espíritu. Porque Dios es espíritu, aunque nuestro Señor tiene también su carne glorificada. Pero es en esta relación, por eso Dios no se comunica directamente a los sentidos, aunque puede estimular nuestros sentidos, una imagen externa de nuestro Señor, por ejemplo, ¿no? Una palabra escuchada, una música de Dios, ¿vale? Pero esos son los medios, pero donde realmente se produce la comunicación es aquí dentro. Cuyas operaciones, esta dimensión superior o racional del espíritu, son contrarias a esto, hasta que Dios vaya invadiendo, sometiendo y armonizándolo todo, tanto en cuanto en esta vida temporal es posible, y queda totalmente con el cuerpo resucitado, esta armonía de cuerpo y alma y la vivencia del cielo, donde Dios lo será todo en todos. Por eso dice el segundo párrafo del número 7. Porque hay natural comunicación de la gente que mora en estos arrabales de la parte sensitiva, es decir, aquí entre ellos se comunican, ¿verdad? Enseguida me viene un recuerdo, sensación, imaginación, mueve mis apetitos y despierta mis sentimientos, entre ellos sí se comunican, claro. Intentan comunicarse con la parte superior, que es la ciudad, de tal manera que, dice, atención, lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se siente en la otra interior. Claro, si yo tengo un sentimiento, me afecta a mi forma de pensar y de obrar. Claro que me afecta. Y por consiguiente, le hace advertir y desquietar de la obra y existencia espiritual que tiene en Dios. Es decir, esto afecta a esta parte interior. Nos afecta. Por eso esta canción dice: serenaos, sosegaos, para que yo también pueda tener esta paz de relación con Dios, pero también con mis hermanos, ¿no? Para que se quieten en sus sentidos sensitivos interiores y exteriores. Por ejemplo, mis ojos y mis oídos me ayudan a aquietar toda esta dimensión sensitiva y me facilita la vivencia de paz y de unión con Dios. Pero si yo estoy esterilizado, pendiente de mil cosas y tonterías, pues todo eso me despierta mil tonterías aquí y me hace pues tonto.
me hace vivir en tonterías también. Inquieta y nerviosa, que decía la señora Marta, ¿no? Y poniendo también a los demás inquietos y nerviosos habitualmente. Número 8. Y ni por sus primeros movimientos, dice, y no queráis tocar nuestros arrabales, perdón, nuestros umbrales. Es decir, dice, quedaos aquí y no queráis ni siquiera tocar nuestros umbrales, quedaos ahí, con sosiego. Y entonces él dice, hay dos movimientos internos, y es los movimientos espontáneos, los movimientos que son los primeros que nos nacen, después los movimientos advertidos. ¿Qué quiere decir? Que de repente te dicen algo y te brota interiormente como un sentimiento, por ejemplo, de rechazo. Esto es un primer movimiento que yo no controlo, pero a continuación sí puedo, con mi entendimiento y voluntad, con la gracia de Dios, las virtudes, etcétera, poder rechazar ese sentimiento y reaccionar amando o perdonando. Entonces tengo el primer movimiento espontáneo, después el movimiento de advertencia. Claro que en la medida que se produce la unión con Dios, los movimientos espontáneos, esta parte queda más guiada, impulsada por la parte de unión con Dios espiritual, por lo cual me nacen cada vez primeros movimientos movidos desde el corazón de Dios, desde la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere invadir, hemos dicho, plenamente, no podrá ser en esta temporalidad, siempre tendremos las malas inclinaciones que nos van a nacer como las raposillas aquellas, aunque todo eso se sosega un poco más, pues estas ninfas de Judea me quieren embelesar y engañar para ir a sacarme de mi ciudad donde vivo con Dios a vivir en sus distracciones. La canción 19, que sigue ahondando en esta misma experiencia. Y creo que todos los que estamos escuchando decimos, anda, pues a mí me pasa mucho de estas cosas, más me pasa menos. Canción 19, número 1, que es un poco las anotaciones antes de comenzar el comentario de la canción. Está tan hecha enemiga el alma en este estado de la parte inferior de sus operaciones, es decir, claro, cuando no estamos en este estado de desposesión espiritual, no somos enemigos de esta parte, al contrario, bueno, nos dejamos llevar, somos muy amigos de la parte sensitiva. Vivimos casi sensitivamente, como tanta gente, ¿no? Y en esa parte sensitiva ya no se controla, porque no se controla porque le falta la voluntad, decimos, no, le falta, claro, porque está sometido a toda esta parte irracional. Entonces dice, no querría que la comunicase Dios nada de lo espiritual, porque esta, si le comunica a Dios cosas espirituales, la sosiega y no la deja ir por su propio, en su libertad irracional. Es esclavitud, claro. Cuando la comunica a la parte superior, porque o ha de ser muy poco o no lo ha de poder sufrir por la flaqueza de su condición, sin que desfallezca el natural y por consiguiente padezca y se aflija el espíritu. Es decir, es este combate, es decir, estos no quieren que me deje llevar por Dios. Pues claro, no voy a poder dejar porque me gusta y me apetece sexualmente, pues esto dice, aquí nos quedamos aquí muertos de hambre. Pero y estos dicen, ya está bien de molestarnos porque no nos dejáis vivir en paz. Entonces es un lenguaje, ¿verdad?, metafórico, no es que estemos así. Y dice, al final del primer párrafo de este número 1, y como el alma desea las más altas y excelentes comunicaciones de Dios, y éstas no las puede recibir en compañía de la parte sensitiva, porque solamente Dios se comunica a la dimensión del espíritu, desea, nuevamente la palabra, deseo, constantemente, que Dios se las haga sin ella. Es decir, como esto no hay manera de controlarlo, Señor, pues hazlo tú, a tu modo y a tu forma. Incluso sin que yo me entere sensitivamente, da igual. Eso es esa experiencia que hay de sequedad algunas veces. Porque aquella alta visión del tercer cielo que vio San Pablo, y que dice que vio a Dios, dice él mismo que no sabe si la recibiera el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero de cualquier manera que ello fuese en el cuerpo, porque si el cuerpo participara no lo pudiera dejar de saber. Es decir, San Pablo dice, yo no sé cómo fue esto. Claro, no puede saber. Claro. Sí sabe que no fue al modo corporal. ¿Por qué? Porque esto es muy limitado. No puede tener esta experiencia de lo divino.
Porque nosotros aquí, pues lo que sentimos y experimentamos y sabemos de lo que hemos visto y oído. Pero ni ojo vio, ni oído yo, es decir, no podemos ni imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cuando te da una chispita de lo que Dios tiene preparado para los que te aman, San Pablo dice, yo no sé, pero esto fue una cosa, claro, estoy indicando porque es que esto no funciona en la relación con Dios más que cuando se somete a esta dimensión del Espíritu. Entonces sí que ayuda mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, San Ignacio nos hace utilizar la imaginación, los sentimientos que produce Dios, eso nos ayuda purificándolo para buscar no los gustos, sino buscarle en definitiva. Por tanto, dice, por eso, al final de este número 1, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan grandes no se pueden recibir en vaso tan estrecho, es decir, ya tengo experiencia que todo lo que yo quiero experimentar de Dios por mis gustos es muy pequeñito y muy sensible y muy imperfecto para lo que Dios realmente es. O sea, decimos, ya está bien de buscar los gustos espirituales, ¿no? Entonces, dice, deseando, ¿no? Que se le haga que se la haga al esposo fuera de él, o al menos sin él, es decir, hazlo tú, es el hágase de María, hazlo tú, porque yo no manejo esta situación de mis sentidos externos e internos. Hablando con el mismo esposo, se lo pide en esta canción. ¿Y qué le dice? Escóndete, Carrillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decirlo, mas mira la compañía de la que va por ínsulas extrañas. Escóndete. Y dirá, no, si yo estoy escondido, eres tú que tienes que esconderte, decimos al principio, la canción 1. Pero bueno, en definitiva, dice en el número 2, 4 cosas pide el alma esposa al esposo. ¿Y qué es lo que pide? Primera, que sea el servido de comunicársele muy adentro, en lo escondido de su alma, es decir, la parte superior, la parte espiritual. Segundo, que invista e informe sus potencias con la gloria y excelencia de su divinidad. Tercera, que sea esto tan alto y profundamente que no se sepa ni quiera decir, ni sea de ello capaz el exterior y parte sensible. Es decir, que no se entere esta parte sensitiva, no se va a remover. Y cuarta, qué bonito, que se enamore de las muchas virtudes y gracias que Él ha puesto en ella, que Él ha puesto en mí. Porque antes estábamos pensando que las virtudes eran cosas nuestras. Nos hacemos como el fariseo, ¿no? Yo ayuno, yo oro, yo tal, yo. Ahora esta parte ya ha reconocido por toda la purificación que esto lo hace Él en mí, pero eso le pide que lo siga haciendo. Comienza diciendo la primera línea de esta canción. Escóndete, perrito, como si dijera, querido esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma, comunicándole a ella escondidamente, manifestándole tus escondidas maravillas, ajenas de todos los ojos mortales. Porque tiene experiencia de lo mucho que le molesta la parte sensitiva cuando se entera de que el esposo está obrando en el interior. Entonces dice, pues métete más en el interior y así ya no se enterarán. Es decir, vivir más de fe, de esperanza y de caridad, y no vivir tanto de gusto espiritual, de apetitos espirituales sería lo mejor, o de otras cosas serían peores. Escóndete más al interior y mira con tu haz a las montañas, con tu haz, con tu faz, con tu rostro. La faz de Dios es la divinidad y las montañas son las potencias del alma, memoria, entendimiento. Y cuando te dice, manifiéstate aquí por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Manifiéstate, muéstrate ahí. Y comunícale esto. Embiste con tu divinidad. Qué bonita esa expresión. Embiste, le gusta mucho a San Juan de la Cruz, porque es como lo de el fuego que hace una llamarada. La palabra embiste significa que este fuego hace una llamarada de amor, de llama de amor vivo, entonces enciende aún más el corazón, claro. Embiste con tu divinidad en mi entendimiento, dándole inteligencias divinas. En mi voluntad, dándole y comunicándole el divino amor.
y en mi memoria con divina posesión de gloria. Hermoso es esto, ¿no? Y en esto pide el alma todo lo que le puede pedir, porque le pide a él mismo. No quiero cosas, 17, anterior, que tú eres para mí, yo soy para ti. Porque no anda ya contentándose en conocimiento y comunicación de Dios por las espaldas, ¿qué quiere decir? Por las espaldas, por toda esta parte sensitiva o de que uno obra, como hizo Dios con Moisés, que es conocerle por sus efectos, lo que produce en mí la experiencia de Dios. Dice, no, ya no quiere eso, sino quiere el rostro de Dios, la faz de Dios, que es comunicación esencial de la divinidad sin otro algún medio en el alma, por cierto contacto de ella en la divinidad. Este párrafo es muy esencial, porque después nos irá hablando de cómo Dios se comunica al alma, a veces no pasando por el entendimiento, sino directamente a la voluntad, en una advertencia amorosa, donde no es tanto lo que uno siente, no se siente, es una experiencia de Dios. Comunicación esencial por contacto de ella. Lo cual es cosa ajena de todo sentido y accidentes, por cuanto es, otra vez, toque de sustancias desnudas. Desnuda quiere decir sin todo este mundo sensitivo. La desnudez de la fe, la esperanza y la caridad, en este contacto, en este toque sustancial del alma y divinidad. Ha habido como un chispazo interno que no es percibido por los sentidos. Y entonces por eso le ha dicho, escóndete, mírame, es decir, vamos a vernos cara a cara, y no quieras decirlo. Número 5, es a saber, como antes, cuando las comunicaciones que hacías eran de manera que las decías a los sentidos exteriores por ser cosas de que ellos eran capaces, porque no eran tan altas y profundas que no pudiesen ellos alcanzarlas. Antes, por sentidos exteriores, la velita, el gusto, la música, la luz, las imágenes, todo eso que siendo bueno, pero como removían todo esto y al final llegan a distraerme, le digo, mira, Señor, ahora no, cara a cara. No más cosas, no intermediarios, como antes en las canciones, que todo eso ha servido, porque es un camino, es un proceso. Ahora sí está deseosa el alma de este cara a cara, porque también ha pasado una purificación de cierto modo de toda su parte sensitiva y su parte espiritual. Mas ahora sean tan subidas y sustanciales estas comunicaciones y tan de adentro, que no se les diga a ellos, a la parte sensitiva, nada de esto, que no lo pueden ellos alcanzar a saber, porque, muy importante esto, la sustancia del espíritu no se puede comunicar al sentido, y todo lo que se comunica al sentido, mayormente en esta vida, no puede ser puro espíritu por no ser él capaz de ello. Es decir, Dios se comunica a mi espíritu y no se comunica directamente a los sentidos. ¿Por qué? Porque no son capaces, no tienen capacidad. La capacidad está en el entendimiento y voluntad porque estamos hechos a imagen de Dios en esta dimensión. Esto sí que ayuda porque también nos lo ha dado Dios, ¿verdad? Pero tiene las heridas de las consecuencias del pecado original, que necesitan ser también ordenadas. Bueno, no entremos en esto. Deseando, número 5, el segundo párrafo, el alma, aquí esta comunicación de Dios tan sustancial y esencial, ya no sensitiva y accidental, sin que no cae en sentido. ¿Qué pide al esposo? Pide al esposo que no quiera decirlo, es decir, que sea de manera la profundidad de este escondrijo de unión espiritual que el sentido ni lo acierte a decir ni a sentir, siendo como los secretos que oyó San Pablo, que no era lícito al hombre decirlo. Es decir, es esta vivencia interior. Entonces, claro,
Antes, en la purificación, cuando no sentía, se desequilibraba un poco, ya no hacía pie, no tenía la seguridad que tenía antes porque lo sentía. Ahora ya no está ahí, es que no quiero eso, es que ya no quiero eso. Quiero esta comunicación interior no sensible. Mas mira las compañías. Y aquí viene esta frase tan conocida de San Juan de la Cruz en el número 6. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Hacer mercedes es que me da sus gracias, la fuerza y el auxilio que necesito para vivir según su voluntad. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Las compañías, que aquí dice el alma que mire Dios, son la multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espirituales que Él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de desposar. El Espíritu Santo ha ido adornando a la esposa para ese matrimonio espiritual. Y la adorna haciendo en ella esta vivencia de virtudes, de dones. Y es así como Él, si dijera, mas antes, conviértete, amado, al interior de mi alma, enamorándote del acompañamiento de riquezas que has puesto en ella. Es decir, el propio esposo se enamora porque el Espíritu Santo ha obrado en el alma, que es el amor del Padre y del Hijo. Para que, enamorado de ella, en ellas te escondas en ella y te detengas. Pues que es verdad que aunque son tuyas y por habérselas nidado, también son de estas ínsulas extrañas. Es decir, las ha obrado el Espíritu Santo en mí, por eso te enamora lo que Dios Padre me ha hecho también por el amor del Espíritu Santo y con tu colaboración. Pero es a saber, también mi alma, esto no es algo que se hace contra el alma, sino con la colaboración. Nosotros hemos colaborado, ¿cómo? Deseando, procurando decirle, hágase en mí, y procurando ser fieles, siendo mansos y humildes a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo cual es a saber, de mi alma, que va a ti por extrañas noticias de ti y por modos y vías extrañas y ajenas a ti, por caminos no sentidos. Y así es como si dijera, queriéndole obligar, pues va mi alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos. Y bien subrayado esto que viene ahora. Comunicándote tú a ella también en tan interior y subido grado de todos ellos, toda esta parte sensitiva. Se comunica Dios, el esposo, hace una comunicación de amor interna, no sentida, pero sí vivida. Como has dicho, por toques sustanciales. Claro, en este momento el alma ya, hemos dicho, como vuelvo a repetir, ha pasado esas fases de inquietud. Ya lo que desea realmente es esta vivencia interior y no sensible. En la canción anterior, pues sigue experimentando como está en una cárcel y estos hierros que decía Santa Teresa también, ¿no? Donde falta esta libertad plena porque esto está alterado. Por eso le piden esta siguiente canción, pues mira, vamos a estar en esta dimensión, en esta vivencia interna y haz que estos sentidos se sosieguen. Y hágase en mí, ¿no? Escóndete más dentro de mí y escóndeme más dentro de ti. Pues vamos a procurar no andar tan pendientes de lo que siento, imagino, me apetece. Vamos a vivir esta dimensión de Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, hágase en mí, en esta unión con María, para que yo viva esta unión con Jesús cada vez más verdadera en el interior de mi alma. Todo eso se manifestará después en obras de caridad y de amor.